Hoy te comparto este tutorial donde tejeremos un corazón. Es parte de una colección de varios modelos de corazones y que te los comparto a través de una lista de reproducción que te dejo abajo en la descripción de este video. Si has llegado hasta aquí y no sabes tejer crochet aún, te invito a nuestro curso de puntadas básicas para principiantes. También te dejo una lista de reproducción abajo en la descripción. Hoy vamos a tejer corazones. Vamos a tejer este modelo de corazones. Hay muchas formas diferentes de poder tejerlos, pero hoy vamos a trabajar tejiendo un corazón en medio puntos. Aquí yo tengo estos modelos que los he tejido con diferentes gruesos de hilo y diferentes texturas. Este es en hilo de algodón, este está tejido en hilo acrílico grueso. Para este tutorial voy a utilizar Omega Cris. Es un hilo de 1 milímetro de grueso y nos va a dar un tamaño aproximado a este que tengo aquí, que ya lo he adelantado. Iniciamos tejiendo una lazada deslizable y vamos a tejer luego, partiendo de allí, 11 cadenetas. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y voy a tejer una adicional para devolverme. Ahora vamos a iniciar con unos medio puntos, tejiendo a partir del segundo punto. Meto la aguja dejando una hebra abajo, una lazada y 2 en la parte de arriba. Tejo el primer medio punto y así vamos en cada cadeneta, cuidando este mismo detalle. Vamos tejiendo punto a punto. Ya vamos por el tercero. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En el número 11 vamos a tejer 2 medio puntos. Así que debemos tener 12 medio puntos. Tejemos una cadeneta para devolvernos. Volteamos el tejido y vamos a comenzar tejiendo 12 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos una cadeneta y nos vamos a devolver. Iniciamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. En el 12 vamos a tejer 2 medio puntos. De esta manera ahora tenemos 13 medio puntos tejidos. Vamos a hacer una cadeneta para devolvernos y comenzamos tejiendo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tejemos una cadeneta para devolvernos y vamos a tejer nuevamente medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tejemos una cadeneta, volteamos el tejido y vamos a hacer una disminución en los dos primeros puntos. Para ello vamos a meter la aguja, tomamos la hebra y la traemos y vamos al segundo punto, traigo la hebra y tengo 3 lazadas. Ahora cierro 3 en una sola puntada y continúo. Ya este es el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejo una cadeneta, volteo el tejido y continúo tejiendo medio puntos. Ya este es el segundo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y en el 11 y 12 vamos a tejer una disminución. Introducimos la aguja, sacamos la lazada y volvemos a introducir la aguja en el último punto y cerramos las 3 lazadas en una sola. Tejemos una cadeneta y volteamos el tejido para continuar tejiendo. Ahora debemos tener 11 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Tejemos una cadeneta, volteamos el tejido y ahora vamos a tejer 7 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejemos una cadeneta y nos vamos a devolver. Vamos nuevamente a tejer 7 medio puntos. Y aquí vamos por el tercero.
4, 5, 6, 7, tejemos una cadeneta, volteamos el tejido y tejemos nuevamente 7 medio puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí vemos que ya nuestro corazón está tomando forma. Tejemos una cadeneta más, volteamos el tejido y vamos a tejer nuevamente 7 medio puntos. Ya completamos los 7, tejemos una cadeneta y vamos a trabajar una disminución en los dos primeros puntos. Cerramos las 3 lazadas. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 medio puntos y en los dos últimos que nos quedan vamos a tejer una disminución. Cuando ya tengo las 3 lazadas en la aguja, las cierro con una sola y tejo una cadeneta. Volteo el tejido y vamos nuevamente a hacer disminución en los dos primeros. Traigo la lazada, voy al siguiente punto, traigo otra lazada y cuando tengo las 3 cierro. Tejo un punto y me quedan dos puntitos allí. Vamos a hacer otra disminución. Traigo la hebra, voy al siguiente, traigo la hebra y cierro. Y aquí ya tenemos nuestro corazón formado. ¿Vieron qué rápido y qué fácil se trabaja? Y acá tenemos ya el otro que hemos tejido para unirlo. Para cerrar, si es el primero que hacen, llevan la aguja, la introducen en el tejido y hacen un punto deslizado y luego una cadeneta. Y así cortan la hebra y tejen otro más. Ahora ustedes van a hacer un alto y van a tejer otro igual a este. Como ya yo lo tengo aquí adelantado, lo que les voy a explicar es cómo ocultar la hebra antes de unirlos. Para que la hebra no nos moleste, podemos dejarla y ocultarla cuando estamos tejiendo, pero también a veces eso puede incomodarnos o molestar a la hora de tejer. Así que podemos ayudarnos ya sea de una aguja de coser, una aguja sin punta, o de un gancho de crochet más delgado y introducir la hebra y cortarla. Vamos a hacer lo mismo con este otro lado. Vamos a ver por dónde introducimos la hebra. La vamos metiendo entre las hebras del tejido. Vamos a jalar la cola del hilo y lo metemos ligeramente. De todas maneras, cuando vamos a tejer, esto se va a quedar dentro del tejido. Esta técnica es buena para los principiantes para que no les moleste a la hora que están tejiendo, que esa hebra no se les vaya a enredar con el tejido. Estamos trabajando estos tutoriales paso a paso, puntada a puntada, enfocándonos en las personas que están en ese proceso de aprendizaje. Ya si eres experto o experta, tal vez tengas tus propias técnicas para trabajarlos. Cortamos la hebra. Y ahora vamos a
Esta no la voy a cortar porque vamos a empezar a unir los corazones. Vamos a poner uno con el otro juntos. Lo que yo procuro es que si aquí esta es la forma de este y este sería la forma contraria, no ponerlos iguales, sino tratar de ponerlos dispares, así. Y esto ayuda a uniformar la pieza. Si ven, esta pieza tiene las líneas así y esta las tiene rectas. Pudieras ponerlo así, que te queden igual de ambos lados, pero yo prefiero que sean de esta manera. Y ahora vamos, antes de empezar a tejerlo, vamos a unirlo con una hebra de hilo de otro color. Vamos a unir estos corazones, vamos a hilvanarlos ligeramente para que en el momento que estamos tejiendo las piezas se mantengan juntas y nos facilite el trabajo. Me estoy auxiliando de una aguja sin punta. Esto también lo pueden hacer con el gancho de tejer. Vamos posteriormente a trabajar otro modelo de corazón como este, pero un poquito más grande. Se teje igual los pasos, pero tiene sus variantes en la cantidad de vueltas y la cantidad de aumentos y disminuciones. Vamos a darle una puntada más todavía. Y una más. Aquí ya tenemos nuestro corazón sujetado para empezar a unirlo. Vamos a tejer una puntada que se llama punto cangrejo, que esa la tienen en otro tutorial. Si no la saben hacer, en los tutoriales para principiantes se las explico. La pueden encontrar en la lista de reproducción, crochet para principiantes, primeros pasos. Vamos a, aquí ya tenemos una cadeneta que hicimos al aire. El punto cangrejo es como un punto, como un medio punto, pero tejido hacia atrás. Vamos a meter la aguja cuidando de tomar las dos piezas del corazón. Vamos a traer la hebra y aquí es donde a veces ofrece un poquito de resistencia porque al hacer así se tuercen las hebras. Entonces traigo la hebra y una técnica o una estrategia es que pongan la aguja como que van a sacarla hacia atrás y luego endereza. Luego vuelve y van a meter la aguja, traen la hebra, toman nuevamente hebra y llevan la aguja como que fuera hacia atrás para evitar que les ofrezca resistencia la puntada. Este punto es un poco complejo cuando uno no está acostumbrado a hacerlo, se ofrece resistencia al tejerlo, pero cuando ya agarras la técnica de llevar la aguja un poco, inclinarla hacia atrás, ya te es más fácil. Vamos tomando las dos piezas y uniéndolas con este punto. Este punto que me gusta se llama punto cangrejo. Tenemos que tener especial cuidado de que con la aguja tomemos las dos piezas por el borde. Pasamos la hebra con cuidado, tejemos. Vamos aquí al centro, al vértice. Tenemos que
Cuidar de que hayamos tomado ambas piezas. Ambas piezas, a veces se queda uno por fuera y después descubrimos que tenemos una separación. Esta es una estrategia para coserlo. También se puede hacer con aguja. Aquí lo estamos haciendo tejido. Lo pueden unir también con una aguja como la que usé para hilvanarlo. Aquí este punto no salió bien. Vamos a volver a hacerlo. Siempre van observando sus piezas, van empalmando los corazones que queden iguales para que tengan un resultado uniforme. Y también van vigilando que la secuencia de las puntadas esté uniforme, que no queden unas más separadas que las otras. Todo eso es importante a la hora de tejer. Aquí la hebra se enredó. Repetimos la puntada y continuamos. Cuando llegamos al vértice vamos a trabajar 3 puntos. Este es el primero, el segundo y el tercero. Esto lo hacemos para que la puntada haga la curva sin tensar la punta del corazón. Ya vamos subiendo, ya casi terminamos. Vamos a hacer uno más. Y aquí tenemos el espacio por donde vamos a rellenarlo. Ya en este momento puedo sacar el hilván que pusimos para auxiliarnos, para que nos ayudara a sostener las dos piezas juntas. Y aquí he traído un poco de fibra acrílica para rellenarlo con la ayuda de un palito y lo vamos acomodando. Vamos metiendo el relleno. Ya es a gusto de ustedes ponerle más relleno, menos relleno. Y si este contenido es de tu agrado, te invito a suscribirte a nuestro canal. Te animo a que nos dejes un me gusta, que compartas este contenido con otras personas que puedan beneficiarse y a dejarme un comentario. Y cuando ya consideramos que tenemos suficiente relleno, vamos a volver a la aguja y vamos a terminar de unir las piezas. Ajusto la puntada que tenía hecha. Vamos a hacer la siguiente. Y vamos tejiendo las puntadas que sean necesarias para completar la abertura que tenemos allí, o lo que todavía nos falta. Cuando terminamos, vamos a introducir la aguja y vamos a trabajar un punto deslizado. Apretamos la hebra y ahora voy a tejer una cadeneta.
y cortamos. Con la aguja, ya sea esta o la aguja, la otra, la que tengo sin puntas, vamos acomodando el relleno. Y esta hebra vamos a esconderla. Primeramente lo voy a meter debajo de uno de los puntos. Puedo ir a otro punto e introduzco la hebra. Y después voy a meter la aguja y la voy a introducir entre el relleno. Y la voy a sacar en otro lugar por acá del corazón. Y vamos a enhebrar. Y vamos a jalar. Y ya quedó dentro de las hebras. En caso de que les sobre, si la cortaron más larga, entonces la cortan la hebra. En este caso, como era corta, quedó dentro del corazón. Y aquí tenemos el corazón terminado. Así lo tenemos de este lado, así lo tenemos por el otro lado. Aquí en la punta puedo arreglar un poquito el relleno. Y aquí lo pueden ver. Espero que te haya gustado este tutorial, que lo hayas disfrutado puntada a puntada. Aquí en la parte de arriba te voy a dejar el tutorial del otro corazón, que es como este, pero un poco más grande. Las indicaciones son muy parecidas a esta, pero hay algunas variantes. Si quieres trabajarlo, cliquea arriba y te llevará al tutorial. También te lo dejo en la pantalla final y abajo en la descripción también te dejo la lista de reproducción de la colección de corazones. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.